Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Digo que un poquito de café. Sí. Que has venido... En metro al final. ¿En metro? ¿Más? No, sí está. Sí. Ha venido en metro y bueno, es que es un día... Es un día complicado. Complicado. Para el tráfico. Sí, leche sí, ¿no? Leche, Sí, te voy a servir leche. ¿Y que tienes muchas conferencias, continuamente. ¿Estás hasta arriba? Estoy hasta arriba. Tenía dos reuniones esta mañana. Una la hemos tenido que posponer a mañana. Pero bueno, sí. Porque ahora el momento de esta grabación, estamos en febrero y esto se va a emitir en marzo. Exacto. Pero la nieve causa estragos y la lluvia también. Sí. Pues era una reunión presencial y la hemos pasado a videoconferencia, la primera, y la segunda ya no ha dado tiempo. Ya no había lugar, ¿no? Y ya la hemos dejado para mañana. O sea, que tienes muchas conferencias y siempre como conferencias, experto en gestión de crisis. Sí, sobre todo en geopolítica, sí, y en industria de la defensa. Sí. Es el campo que ahora trabajo, en seguridad, todo lo que se refiere también a seguridad internacional y demás. Así que ¿cómo ves el panorama? Como europeos que somos, como españoles europeos. Esto aunque parezca un mal momento, yo creo que es una oportunidad. En todas las crisis, estoy de acuerdo contigo. Todas las crisis es una oportunidad para mejorar. Y para Europa esto es una oportunidad. Sí. Si Europa toma nota de que lo que tiene que hacer es unirse, integrarse, hacer todo lo que sea conveniente. La Comisión está en el camino. Ha trazado un camino que es a través de lo que tiene Europa, que es dinero. Dinero y industria, potenciar la industria. Son el informe Letta, potenciar la economía, el informe Draghi, potenciar la industria. Y de la mano de eso, pues está claro que Estados Unidos ya no tiene los mismos intereses en Europa que antes. Entonces hay que potenciar, hay que crear porque está sin crear la defensa europea. Y ahí viene el libro blanco de la seguridad y de la defensa en Europa, y de Kubilius, el comisario de defensa y del espacio. Y todo lo que es el Realme 2030. Es una oportunidad de oro que Europa no tiene que desaprovechar. Que es una oportunidad para Europa, porque es como cuando haces una mudanza. Tú también, como yo, has hecho muchos traslados militares, ¿no? Cuando tú haces una mudanza, siempre se rompe algo, pero siempre se ordenan las cosas que dices, esto ya lo ordenaré, pero al hacer una mudanza dices, ahora sí que tengo que colocar esto, ¿no? Entonces yo creo que ahora tiene Europa, en mi opinión, como usuario, como europeo, la oportunidad, que lo has dicho muy bien y muy brillantemente, de arreglar la mudanza. Totalmente. Fui 4 años, bueno, tú has estado en destinos internacionales de mucho más renombre que yo, pero yo fui 4 años delegado español ante la OTAN, en el CEWI, en el interoperabilidad, y también era el delegado de la Unión Europea. Y por la mañana iba a la sede de la Alianza en Bruselas, y por la tarde iba a un hotel, a una habitación que era la Unión Europea. O sea, es decir, la OTAN era un gran edificio y todo tal, y la Unión Europea era pues un hotel ahí con unos sándwiches y un café que nos ponían. Entonces te das cuenta y decía, esto está por desarrollar, lo de Europa, lo otro está desarrolladísimo. Es que Europa ha depositado
Se ha toda fiado su mucho vida del amigo americano. en la defensa y su protección en la OTAN, que es Estados Que es Unidos, Estados Unidos. fundamentalmente. Son el porque, 45%, ¿no? a ver, el 80% de las capacidades de la OTAN es Estados Unidos. Estados Unidos. El pago no es ese no es exactamente, inefecto ya. pero las capacidades, la OTAN no tiene capacidad de actuación mínimamente sin las capacidades de Estados Unidos. Buena prueba de ello es que la Unión Europea tiene ahora todavía una misión, la operación Altea en Bosnia y Herzegovina, que se hace gracias a los acuerdos Berlín Plus con medios de la OTAN. Pero ¿quién manda esos medios? Estados Unidos. Un general americano, porque son medios americanos. Esto es lo que tiene que corregir Europa. Europa tiene que esa excentricidad corregirla. ¿Cuál es el problema que tiene Europa? Los nacionalismos. La protección cada uno de su soberanía. De su terruño. Y bueno, yo soy optimista, ¿por qué? También era muy difícil depositar en una moneda única un banco europeo, donde tú renuncias a manejar tu moneda. Claro. Se hizo y nos ha ido muy bien. Los nacionalismos están en retroceso en Europa. A lo mejor aquí en España, pero o sea, es como una corriente, el nacionalismo. Sí, pero tiene fuerza, ¿eh? Tiene fuerza. Ahí tenemos a Hungría con Orbán. Bueno, Europa tiene que... Yo sé que es difícil cambiar el Tratado de Lisboa, que es de 2010, pero porque hay que hacerlo por unanimidad. Y es muy difícil. Pero en la Unión Europea hay un proceso para entrar, pero no hay un proceso de expulsión, ni de para salir. Y tenía que haber lo de salir, sí, el Reino Unido lo ha hecho y sin problemas, tú puedes salir cuando quieras. ¿Y ha salido tan mal lo del Brexit? Yo creo que nos ha beneficiado. Porque a ver. El británico no era la mosca cojonera que siempre estaba ahí diciendo... El británico yo creo que está, si es sincero, el británico está arrepentido, eso sí, de haberse marchado. Eso me han llegado a mí. Pero, por ejemplo, en materia de seguridad y de defensa, que es mi campo, los británicos no se han ido. Los británicos seguimos la Unión Europea, los países de la Unión Europea y los británicos seguimos colaborando codo con codo. Solos no somos nadie. Claro. Y ese es el tema, ser consciente de eso. Eso es lo que hay que corregir en Europa. Y hay que no trabajar depender del mercado anglosajón. Hay que, sobre todo, ser consciente de que la OTAN existe. En la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se hizo pública el día 4 de diciembre, habla de la OTAN, habla de colaborar con la OTAN, pero también dice que American First, que los intereses norteamericanos es lo primero y que nada que se oponga a esos intereses van a ellos a trabajar por ese campo. En todos los ámbitos, incluso en el de las leyes internacionales. Lo hemos visto en Venezuela. Sí. Entonces, y hemos visto la amenaza sobre Groenlandia. Sobre esto hay mucho que hablar. Hay que conocer ya a Trump. Los europeos tenemos que conocer. Tú lo has visto varias veces y... Yo he estado en varias reuniones. ¿no? Destila educación este hombre. Sí. La estrategia habla de la no es un diplomacia no convencional. Yo lo llamo la antidiplomacia. Él no es diplomático. No. Es todo lo contrario. Es un empresario. Todo lo contrario. Un multimillonario. Es un hombre que cuando quiere conseguir algo o quiere negociar algo, plantea metas muy altas para empezar la negociación y luego va bajando. No le importa decidir hoy una cosa y mañana rectificar, no pasa nada. Para él eso es lo normal. Y al final llegáis a un acuerdo donde tú no es una buena solución para ti, pero te quedas satisfecho porque dices, joder, es que partíamos de unos horizontes que él muy marca exigentes. unas pautas que te obliga, es un negociador. Claro, pero hay que conocerle. No hay que tenerle miedo a Trump en la negociación. Claro. Y no hay que tenerle miedo tampoco. Él no puede hacer lo que quiere. Dice, voy a invadir Groenlandia. Y te cargas tu liderazgo sobre Occidente.
No, porque te es cargas un la farol, OTAN. Es un jugador de mus. Entonces, eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo no hay que, en no hay clave, que en tenerle clave, miedo. sí. Hay que saber negociar con él. Y por otro lado, hay que ser consciente de que nosotros hemos tenido, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos depositado nuestra seguridad en manos de los Estados Unidos y ahora no podemos desenganchar de la noche a la mañana. Claro. Porque no tenemos ni capacidades ni tecnología. Y hay que, y eso hay que que España, manejar. Y eso que España es de esos países que no es saliente de la Segunda Guerra Mundial, sino que nosotros estuvimos como muy... pero ya estamos en el circo. Pero el desarrollo de España más importante vino con la entrada en la Unión Europea. El desarrollo del estado del bienestar, una época durante la dictadura que hubo un desarrollo económico. En los años 60, los tecnócratas que decían, ¿no? Sí, pero el desarrollo de verdad, por supuesto en libertades. Y por supuesto, y también en estado del bienestar, España lo ha conseguido con la entrada en la Unión Europea. Y antes entramos en la OTAN. Entramos en la OTAN. En el 82 y en la Unión Europea en el 86. Exactamente. Y entramos en la OTAN porque nos interesaba a nosotros y porque los también socios, interesábamos a ellos. Y porque los socios no entenderían que el quinto país de la Unión Europea se desentienda de la protección, porque como he dicho antes, de la protección de la Unión Europea. ¿Y dónde estaba la protección de la Unión Europea? En la OTAN. En la OTAN, si está reconocido en el artículo 42, que aquellos países, que la defensa de Europa, que tenemos un artículo 42.7, creo recordar, que dice que si un país es atacado, los demás tendrán que responder como si hubieran sido atacados. Es muy parecido al artículo 5 del Tratado de Washington. Sí. Bueno, pero luego dice, aquellos países que tienen compromisos más fuertes, que está citando a la OTAN, está ahí haciendo alusión, tendrá prioridad ese compromiso. Es decir, yo deposito mi seguridad en manos de la OTAN. De la OTAN. ¿Por qué? Empezando por los británicos, siempre se decía, oiga, yo no voy a gastar dos veces en lo mismo. Ahora nos damos cuenta de que no tenemos estructuras de mando, porque, hacer un ejército europeo, a ver, Macron, Rutte, todos ya han manifestado que no quieren un ejército europeo. Es verdad que lo manifestaron antes del segundo mandato de Trump, pero es verdad que dices, bueno, tampoco hicimos un ejército de la OTAN, eran muchos miembros de la OTAN trabajando de forma coordinada, pero una sola estructura de mando. Eso es lo que no tiene la Unión Europea, una estructura de mando. Y luego tiene, que eso se hizo ya en Helsinki, el Headline Goal de Helsinki, los objetivos de Helsinki, lo que hizo fue un estudio de las carencias que tiene la Unión Europea. Y cómo esas carencias hay que cubrirlas. Claro. Si no tenemos un sistema de mando y control, hay que desarrollar un sistema de mando y control. ¿Qué problema tenemos? La tecnología. No tenemos una tecnología suficientemente desarrollada propia. Y ahí es donde viene a incidir el problema americano. Primero, el informe Letta lo que te dice es el quinto pilar de la Unión Europea, la quinta libertad, tiene que ser la de la tecnología. Es decir, que la tecnología sea europea, no de mi país y no No, tenemos que compartir tecnología, trabajar y compartir tecnología. Esto es muy, muy importante. Es la tecnología la que nos otorga, por ejemplo, la capacidad de disuasión. Estamos en una edad que ya es la edad digital, la califican como la edad digital, con lo cual en el mundo digital la tecnología es como las letras en un libro, es decir, van unidas. Por eso digo que en la parte tecnológica, que ya he entendido, lo has explicado muy bien, que Europa tiene que llegar a tener su propio liderazgo tecnológico, no de un país de dentro ni de un país de fuera, sino su concepto global o integral de Europa. Entiendo que en los próximos años Europa va a desarrollar esas capacidades para tener esa tecnología. Está en ello. O está en ello, no solamente buscando el mercado norteamericano, sino haciendo en el propio, ¿no? Entiendo. Las estrategias están diseñadas y están bien diseñadas. Sí.
la EDIP, las estrategias de desarrollo industrial. Hay una hoja de ruta clara en Europa. Hay una hoja de que ruta está escrito clarísima, todo hacia dónde se va. Con unos objetivos muy claros, muy ambiciosos, poniendo dinero, porque se está poniendo ya dinero. Se está poniendo dinero con esto. Hay que tener en cuenta que venimos de una Europa que el tema militar no lo tenía ni contemplado. Y seguimos con el mismo tratado, pero han encontrado la forma de poner dinero que no es del presupuesto de la Comisión, pero poner dinero de préstamos, de capacidades, para que eso se pueda trabajar. Entonces, se han puesto recientemente 150.000 millones. Joder, es mucho dinero. Es mucho dinero. El objetivo es que para 2030, por ejemplo, el 40% de las nuevas capacidades se adquieran de forma conjunta. No va a ser posible. No va a ser posible, no llegamos a eso. Pero aquí es pero donde... si no es el 40, será el 20. Pero ese es el camino. Y ese es el camino, es ir construyendo. Y luego Europa tiene que tomar nota de que el tiempo ahora, las cosas transcurren muy rápido. Muy deprisa. Y que no estamos en los años a principio de este ciclo. O de este siglo. Que iba lento a la evolución. No, la geopolítica. Trump quiere cambiar la geopolítica mundial en un año. En un año quiere cambiarlo. Entonces, es muy importante. Fíjate, hablando de cambiar, ahora que se habla también de Irán, bueno, el tema que hemos elegido y que te agradezco que estés aquí, es gestión de la crisis o de las crisis, ¿no? Y la película que hemos elegido, que yo creo que también te gusta, es Argo, que precisamente habla del año 79, con la crisis de los rehenes, con el Shah, que acaba de salir pitando del antiguo Persia, ¿no? Que se llamaba Persia, ¿no? No, era Irán ya. Se llamaba Irán, y que ahora oímos manifestaciones del hijo del Shah que dice que si hay problemas que puede volver. Es decir, en 50 años como que damos la vuelta. Bueno, claro, el hijo del Shah. ¿Y esta película qué te parece así? Bueno, la película es fantástica. A ver, la película, además, con Ben Affleck, trabaja muy bien y cuenta un hecho real. Y encima está muy bien contado. Que cuenta algo que ocurrió de verdad. Tony Méndez, el agente, existió. Exactamente, es uno de los hombres más condecorados de la CIA. Era un agente de la CIA y existió. Y cuenta... Tony Méndez. Cuenta algunos de los problemas que había en Washington. No hubo un comité de crisis como tal, sino que, por un lado lo llevaba la CIA, dirigía toda la operación. Por otro lado estaban las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas querían hacer una operación de extracción con la Delta Force, que es la misma unidad, las unidades que han hecho en Venezuela. En Venezuela la captura de Maduro, que eso se desecha en un momento de la película, se ve cómo se desecha, y luego interviene la Secretaría de Estado. Por supuesto, la Secretaría de Estado, ¿no? La Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí se ven, de pronto cambian, la CIA ya se había decidido, primero hablan de un rescate, sacarlos en bicicleta. Bueno, es que eso me parece apasionante cuando están diciendo ideas, dice, ¿este quién es? Este es un experto en extracciones, dice, ¿y qué ideas tiene? Hemos pensado en sacarlos en bicicleta, hemos pensado en hacer que son reporteros para los cultivos, y ahí no se cultiva nada. Claro, y en bicicleta no saben si todos saben montar en bicicleta. Dice, y va a hacerse 500 kilómetros en bicicleta. Dice, o sea, ahí está muy bien plasmado la desorientación, también yo creo que es el fruto del año 79, los norteamericanos han salido de Vietnam por piernas y están como un país, están como... Esto ha cambiado mucho. Noqueados. Ya ahora las crisis no se gestionan de esta manera. No, las crisis, son más matriciales. Exactamente. ¿Cómo se gestiona hoy una crisis? A ver, ¿cómo se gestiona una crisis? Es relativamente sencillo y complicado a la vez. El gobierno, sea el que sea, en este caso era Estados Unidos, pero nosotros aquí hemos tenido unas cuantas crisis en los últimos 7, años. 8 años. Por ejemplo, la de la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania en el 24 de febrero de 2022. En España se creó una célula interministerial. Cogiendo varios ministerios. Cogiendo, no a todos, porque pero no todos, los que podían estar a los afectados. Que entendíamos que podían, porque cuando tú ves desplegar 130.000 hombres en pleno invierno
a lo largo de toda la frontera de Ucrania, no solo con Rusia, sino también con Bielorrusia, a poco perspicaz que sea, dice, aquí va a pasar algo. Claro. Nadie despliega, es como el despliegue que hizo Trump en el mar, que está todavía para el narcotráfico. Para el narcotráfico, que no es exactamente el narcotráfico. Esa es la explicación que ha dado. Exacto. Pero vamos, busca otros objetivos. Busca concretamente que el petróleo no salga de Venezuela hacia otros sitios. Que no se lo lleven los chinos. Por ejemplo, que se llevan entre el 70 y el 90% de ese petróleo se lo lleva China, y que no vaya petróleo a Cuba, para que Cuba acabe cayendo como fruta madura. Cuba ya no está, ya no hay un Fidel Castro, hay un castrismo, y ya está muy de capa caída. Pero Miguel Díaz-Canel no es Fidel Castro. Entonces, y tiene un problema de energía Cuba tremenda. Y cuando tiene energía es porque le metía petróleo gratis, a cambio de otras cosas, de la protección. Veo que te sabes todo el tablero político, geopolítico. Es mi trabajo. Además disfrutas, lo vives. Es mi trabajo. Lo vives. Entonces, me gusta. ¿Cómo se gestiona, por ejemplo, no sé, lo de Ucrania? Bueno, pues esa célula interministerial que tú estuviste ahí. Yo dirigía entonces, eso? Yo era el director del Departamento de Seguridad Nacional. O sea, que ese departamento dependía del presidente de gobierno. Dependía del presidente de gobierno. Ese departamento lo que hace es integrar toda la información para ponerla a disposición del presidente del gobierno y que el gobierno, con la mejor información, pueda tomar las mejores decisiones. Inteligencia de todo lo que había. Integras, claro, recibes información de todo el mundo, de todos los sitios. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero, casi 2 meses antes de la invasión, a la vista de que iba a pasar algo, propusimos la creación de una célula de coordinación interministerial. Y el presidente dijo, montar la célula. Y daré un detalle interior. Yo no puse al Ministerio de Agricultura. No pensé que el Ministerio de Agricultura iba a ser importante. Pero esa célula lo que hace es que se reúne por videoconferencia a través de las redes seguras de la Malla Bravo todos los días. Y todos los días cada ministerio emite un informe de lo que está pasando en su ámbito. Bueno, cuando llegaba el informe y nos hablaba el representante de Industria, Comercio y Turismo, hablaba mucho del comercio de agricultura de Ucrania. Ucrania, que es el tercer país más amplio de esta Rusia, el segundo. Rusia, Ucrania, Francia y España. Eso es. El segundo más grande de Europa detrás de la Rusia europea. De la Rusia europea, sí. Entonces, vimos que ahí había... y entonces dijo, bueno, pues hay que meter al Ministerio de Agricultura. Claro. Entonces entró el Ministerio de Agricultura. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Dibujar 5 escenarios, 5 posibilidades de lo que podía ocurrir. Desde no ocurre nada. Qué interesante. Hasta hay una invasión de toda Ucrania. Hasta la guerra nuclear. Vale. De todo. O sea, los 5 escenarios. Hasta el infinito. Cada uno de los que pueden aportar información, aporta su información y con esa información se diseñan los escenarios. Cuando están diseñados los escenarios, le ponemos probabilidades de que ocurra. Claro. Y se le entrega a cada ministerio... ¿Se cuantifican esas probabilidades? Sí. Y se le entregan esos escenarios a cada ministerio de los que están allí, para decirle, si este escenario es el que ocurre, en tu ámbito, agricultura, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene para ti? Y cuando tengamos las consecuencias, luego hablamos de qué podemos hacer para mitigarlas. Todo eso se diseñó perfectamente. Fue una labor anticipativa tremenda, ¿no? Totalmente. Sin haber invadido todavía Rusia y Ucrania. La primera reunión la tuvimos en enero, creo recordar que fue el 22 de enero, un mes antes de la invasión, que fue en febrero. Esa fue. Y a los 15 días teníamos los escenarios con... Y luego ya fue... El día 24 surgió y ya dices, este escenario no ha sido, ha sido este escenario. Claro. El presidente dio la orden de que se convocara de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Nos fuimos a Zarzuela y todos los ministros que formaban parte y los que no formaban parte pero tenían estaban afectados por esa crisis, participaron en ese Consejo de Ministros. Y cada ministro
tenía ya el estudio ya sabía hecho, el ya impacto que sabía iba a tener el eso impacto en su y ministerio. las propuestas y incluido en la agricultura. Exactamente. Ahí por ejemplo, de ahí salió la creación de un grupo de ciberseguridad. Luego se crearon un grupo de ciberseguridad, un grupo de seguridad energética, un grupo de seguimiento de sanciones, un grupo de... Interesantísimo lo que me dice, o sea, cómo se... Y ya ese día, en el grupo de ciberseguridad, se adoptaron medidas a corto, a medio y a largo plazo. Por ejemplo, una de las medidas que se adoptó ¿Sanciones? A corto... era de ciberseguridad. De ciberseguridad, una de las medidas fue que todos los funcionarios cambiaran la password en 48 horas. Porque, claro, cuando empieza una crisis de esta, empiezan los ciberataques. Entonces, si alguien ha cogido tus claves, tu password, es importante porque ya no eres tú. Dice, pero si yo no tengo nada de interés en mi ordenador, pero tú eres una puerta de entrada a una red de un ministerio. Entonces, eso fue una... Pero luego se hicieron planes a medio y a largo plazo de muchos millones de dinero para y luego entiendo que eso fue el escenario que contempló nuestro país, el Reino de España, con orden del presidente de gobierno y con los expertos que estaban ahí, y luego eso iría a la parte europea, es decir, eso se pondría... No, verá, luego hubo sanciones... esto funciona de la siguiente manera. Las sanciones son europeas, no son de España. No son de España, son europeas. Eso las pone la comisión, por unanimidad. Unanimidad significa y entonces, todos. Había un grupo de sanciones. Sí. Ese grupo lo que hace es un seguimiento del cumplimiento de las sanciones, y cuando te dicen que este país quiere sancionar a fulanito, un jerarca ruso, entonces tú tienes que mirar a ver quién es ese fulanito en España, qué intereses tiene en España. Sí, que por ejemplo porque te puedes se congelen activos de un oligarca ruso y que resulta que tenga él algo en España. En España se han llegado a inmovilizar, no sé si ahora habrá más, pero en la época que yo estaba allí, 1.000 y pico millones inmovilizados. Se inmovilizaron barcos, se inmovilizaron aviones, se inmovilizaron fondos. De gente que era rusa. De gente que está en esa lista de sanciones. Sí. Hay, que yo sepa ahora mismo, 19 paquetes de sanciones de la Unión Europea. Es muy importante que haya alguien, siempre hay un diplomático que está representando a España allí, pero es muy importante que haya detrás alguien que estudie si al que se va a sancionar no tenemos ningún problema en que se sancione, porque a lo mejor dañas los intereses nacionales. Claro. Porque ese señor, ese oligarca, tiene una empresa en España que es crítica para España. Claro. Y eso ha ocurrido. O sea que entonces hay que manejarlo con mucho. Hay que tener información muy de contacto, ¿no? Y es muy importante porque en una semana se puede decidir ampliar la lista de oligarcas, o se puede... una de las cosas que se sancionó, por ejemplo, es prohibido importar petróleo ruso, pero se dio un tiempo para que los contratos que estaban en vigor se finalizaran. Ahora se va a prohibir el gas, pero hasta ahora el gas no se había prohibido. Bueno, entonces todo esto, ¿qué se hace? Que todos los ministerios todos los días hacen un informe de cómo van las cosas y cómo afecta a su ámbito, no a su ministerio, a su ámbito, a toda la agricultura. Que es mayor, por ejemplo, en la agricultura. ¿No? En la agricultura, por ejemplo, pues Ucrania es una potencia en exportación de cereales. Entre Ucrania y Rusia exportan 1/3 de los cereales del mundo que se mueven, que se venden en el mundo. Y el mundo vive de 5 cereales y el arroz. De eso come. Los europeos comemos de todo, pero ese no es el mundo real. El mundo real, el mundo en África, se alimenta de trigo, de maíz, de mijo, de arroz, y para de contar, no hay más. Entonces es muy importante esto. En España era el segundo importador de cereales de Ucrania. El primero era China, el que más le compraba. El siguiente era España. Eso se traslada a problemas en España. Si de pronto pierdes uno de tus principales proveedores de cereales, de maíz, por ejemplo, y con esos cereales, ese maíz, se hacen piensos para los cerdos,
buscar nuevos proveedores no es fácil. No es fácil. No es fácil. Lo mismo en nitratos para los fertilizantes o muchas Claro, todo eso lo cosas. detectó el Ministerio de Agricultura cuando le dijisteis que valorase el impacto. A lo mejor de cancelarle a uno claro. O congelar las cuentas o lo que fuese. Eso es importante. Entonces, ¿qué hace el sistema de seguridad nacional? Integra toda la información y se la presenta al presidente. Diariamente los ministerios te mandan información y puesto un folio encima de otro son del orden de 70 folios. Claro, luego al presidente no le puedes dar 70. No le puedes dar ni 70 ni 7. Tienes que meterlo todo en 5 folios. En 5 folios. Y que sean las claves. Y eso ya él tiene una información fundamental. Claro. El sistema debería de proporcionar que también... Eso es lo que, perdona, eso en esta película no ocurre. En la película Largo son informes de cada uno. Exacto. Y ahí hay uno que al final... Exacto, pero hoy las crisis son multidimensionales, porque lo que hay es estrategias híbridas, donde se usa todo, se usan los ciberataques, se usa la desinformación, se usa la presión económica, se usa los temas industriales, todo. Bueno, industria, claro. O sea, exacto, es claro, mucho más allá que lo multidimensional, militar, es multidimensional. Entonces, el gobierno de turno tiene que ser capaz de tiene que analizar toda esa información. La forma de hacerlo es que se lo haga un organismo que integre toda la información, la que proporciona el CNI, etcétera, y que el presidente tenga una información lo más fiable posible, lo más en tiempo real, a ser posible en tiempo real. Para eso entra la tecnología, y es que la información entre casi digitalmente. Eso se está desarrollando en este momento. ¿Cómo estamos nosotros para ir? Porque claro, también tenemos que... Yo creo que sería interesante que vinieses en otro programa para hablar más a fondo de cómo se articula la respuesta ante la crisis. Porque una cosa es hablar de la crisis, la gestión de la articulación, pero ¿cómo se articula la entrada de tanta información? Porque algo que sobra es información y alguien tiene que decir esto sí, esto no. Claro, hay que extraer el grano de la paja. De la paja. Y hay que tener en cuenta además que eso es diario, eso es permanente. No, es que eso es un goteo. Y entonces no vale la pena decirle al gobierno todos los días lo mismo, hay cosas que ya saben. Van cambiando. Entonces, las novedades hay que resaltarlas de alguna manera. Y para que puedan tomar buenas decisiones. Lo ideal sería eso y con qué medios cuentas para paliar los efectos económicos. Eso algunas veces existe en las herramientas y otras veces no existe. Por ejemplo, durante la pandemia, pues no siempre existía. ¿Con qué medios contamos? Porque no tenemos articulado todavía una estructura integrada digitalmente. Y entonces, ¿cuántos autobuses o cuántos respiradores fuera de los hospitales hay? Sí, me acuerdo que hubo en España. Que fabricar respiradores con empresas que no hacían eso, sino que claro, porque había eso se encontró una buena Escribano, solución. creo que fue la que sí. Entonces, ese es el tema. Si esa información la tienes en forma automática, no tardas una semana en tomar la decisión. Tardas 7 horas. Un día. Un Menos. En una hora has tomado la decisión. Si tienes toda la información. Si tienes todo. Integrado. En eso se está trabajando. Y como España es un país muy descentralizado con las autonomías, es más difícil. Hay que integrar a la información a las autonomías. Y las autonomías están siempre afectadas, siempre. Claro, porque son la descentralización de las cosas. Claro, pero luego si no va a llevar maíz a las fábricas de piensos, eso también lo tienen que saber para que las empresas negocien. Lo has explicado perfectamente, muy bien. Eso es la gestión. Es la gestión de crisis. ¿Cómo estamos en España? La integración, eso. Pues en España estamos sobre el papel bastante bien. Creo que la Ley de Seguridad Nacional, que es de 2015, hay que darle todavía una vuelta. En mi época hicimos una propuesta de reforma de la ley, que se quedó en un cajón del Congreso de los Diputados, no llegó a aprobarse, pero creo que hay que valer. Ahora tenemos que implementar lo que pone el papel. Europa tiene una red informal, pero que funciona, que se llama la Digi Network, que es la red de directores de gestión de crisis. Y durante la pandemia y cada vez que se reúne normalmente 2 veces al año, lo preside siempre el país
que lleva la presidencia. A mí sí. me tocó Un año, presidirla sí. Hace 6 un meses. par de años, ¿sabes? Sí. Hace ya, Sí, un par de años, sí. 2 años y medio. Pues en Y- esa red intercambiamos opiniones, cómo has gestionado, cómo se ha gestionado la pandemia en tu país, y eso es muy eso rico. ves como las fortalezas y las debilidades de los demás y las tuyas Y las propias. tuyas también, claro. Y yo puedo decir que España No está nada mal. no está nada mal. Nada mal. No está nada mal. Funciona, está bastante bien. Avanzado. Todavía Falta muy analógico. Tenemos que y se está trabajando ya digitalizar más. en la creación de una plataforma para digitalizarlo Sí. todo, porque hay que establecer, es imposible manejar la Tanta cantidad de información información que hay. ¿Cómo lo hacemos? Mediante indicadores. Sí. Mediante indicadores. Entonces, esos indicadores tú los vas graduando y los pones como un semáforo. Sí, te van diciendo el Y- testeo. Exacto. Y hombre, este indicador está en rojo, está Claro, en verde. efectivamente. Bueno, un indicador a veces es poco representativo, pero sí, pero se van haciendo como fórmulas, algoritmos, donde se combinan los indicadores. Sí. Y ahí te va alertando de que Ingenie- empieza a... Ingeniería inversa o ingeniería directa, sí. Claro, es eso. y ahí aparecen escenarios, ahí aparecen Y los aparecen escenarios. escenarios. Y Y, ya- entonces tú puedes hacer previsiones para ir ya haciendo planes, para prepararte para que el escenario que se produzca sea el que a ti más te favorece. Esta La verdad es cómo que yo creo que funciona. tienes que venir con más calma y hablamos más calma. Tenemos que finalizar, pero antes yo quería una pregunta muy breve, la opinión de esta película para ti, de este Pues- Argo. Pues es una película que a mí me ha encantado, ya la he visto dos o tres veces. Y se ve muy bien. Y a mí me gusta mucho la historia. Entonces, todas estas películas, 13 días, 13 días también. esta película, que reflejan, que cuentan Un hechos periodo de la reales, historia. aunque no se ajuste Nunca se va a exactamente ajustar. al detalle, unas cosas porque no se saben y otra cosa porque en una película hay que darle también, Sí. hay que darle algo de morbo Sí, a hay que- veces, hay que meter un poco de velocidad, de sí. drama, ¿no? Bueno, pues a mí me parece una película excepcional, magnífica. Ben Affleck me parece un actorazo de impresión, y el hecho de que cuente algo real y que cuente cómo se trabaja en los servicios secretos, en este caso es la Diplomáticos, CIA, secretos, sí, sí, aquí el mérito lo tuvo el embajador de Canadá, El de Canadá. y su mujer, que asumieron un riesgo enorme, Sí, hasta sí. el punto que el ayatolá Sí, fue... sí, sí. le Puso la mira, sí, sí. le hizo una fatua en Sí, contra sí. de Sí, 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 de sí, Canadá. sí. Este hombre no puede viajar a cualquier No. sitio. Pues yo creo que deberíamos de hacer un programa, ¿qué te parece? Más que para hablar de la gestión de crisis, para hablar de la inteligencia de la crisis, es decir, creación de escenarios sería, si te parece. Sí, me parece. Buscaremos una película y esperamos contar con tu presencia, Miguel Ángel. Nada, ha sido un General, placer. Ha sido un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Encantado. Un placer. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.